Ya, entonces ahora lo voy a compartir. Y aquí está. Y Fernando les va a contar un poco el trabajo. Yo fui asesor, digamos, de esta empresa en los años 90. Yo diseñaba estos equipos, hacía los planos, pues los construían, y hacía asesoría sobre toda la planta, ¿ya? Y Fernando trabajó a cargo de estas plantas. Así que, Fernando, por favor, ¿por qué no puedes contar algo? Voy a agrandar el diagrama de flujo. Estamos hablando de Ahí se los puede ver, recuerdos. ¿cierto? Sí. Ya, bueno. Ahora sí. Ya, bien. Algunos años atrás, unos 20 años atrás, el producto, el segundo producto después del cobre, era en importancia como producción de Chile, era la harina de pescado. Entonces, era una industria muy pujante que movía millones de dólares, y eso se fue deteriorando en el tiempo, el producto de la sobreexplotación, ¿ya? El procesamiento de harina de pescado tiene harto de eficiencia energética, ¿ya? Es una planta que tiene mucho que ver con la evaporación, ¿ya? Uno va, en el fondo, el consumo de energía es para ir concentrando, ¿ya? La materia prima son los peces, ¿cierto? Anchoveta, jurel, de distintos tipos, y tienen distintas cualidades, ¿ya? Composición de aceite, ¿cierto? Materia proteica, van variando. Y este material tiene que procesarse lo más rápido posible, ¿ya? Porque a medida que pasan los días, las proteínas se van hidrolizando, y lo que parecía carne se va convirtiendo en líquido, ¿ya? Entonces, la capacidad de la planta tenía que ser optimizada permanentemente, si no los niveles de producción de líquidos desbordaban la planta y generaban un stock de la producción de los barcos. Entonces era como un círculo vicioso que no podía procesar porque tenía con mucho líquido, la materia prima venía muy descompuesta y no se podía procesar. La primera etapa, después del almacenamiento en piscinas de pescado, estamos hablando de 400 toneladas, habían barcos de 1500 toneladas, ¿cierto? Había uno bien famoso que se llamaba La Toyita, ¿ya? Que era uno de los primeros barcos independientes, que no tenían una planta productiva donde entregar. Entonces ellos pescaban en los pescados y lo vendían al mejor postor. Y podía ser en Coronel, en Mejillones, en Iquique, en donde fuera. Entonces se imagina usted 1500 toneladas de algo que llega en un barco y se tiene que procesar, es una cantidad inmensa. En esas piscinas, bueno, alguna fracción llega congelada, ¿cierto? Y para producir los productos en conserva, y lo otro viene como harina de pescado. El uso de la harina de pescado es hoy día principalmente alimento de animales, ¿cierto? Las mascotas comen pellet, y ese pellet tiene una componente de harina de pescado. Hubo un tiempo que fue la alimentación de los pollos, tiene un 33%, pero eso fue un resultado después de prueba y error. Hubo un tiempo en que los pollos tenían sabor a pescado, ¿ya? Porque la dieta de harina de pescado era muy alta. Y el aceite de pescado se usa principalmente en la generación de margarinas, ¿ya? Watt es una empresa que está en San Bernardo, y una de las principales materias primas que usa para hacer las margarinas es el aceite de pescado, ¿ya? Lo primero es, la etapa es cocer, ¿cierto? El pescado se hace una separación posterior en una zaranda, ¿cierto? Del pescado cocido se separa el sólido del líquido. La fase líquida va a una etapa de separación del aceite, ¿cierto? Y después a una etapa de concentración, ¿ya? Porque ese líquido que lleva proteínas
disuelta se va concentrando en una planta evaporadora y después vuelve al proceso. Todo se aprovecha, acá nada se desperdicia. ¿Ya? Y el sólido, una vez que se separa del líquido, obviamente, pasa una etapa de cocción, ¿ya? Y perdón, de secado. Y en eso hay varias tecnologías de secado. Hay fuego directo, hay vapor indirecto, por tubo, por tornillo. En realidad se fue migrando a un secado, a fuego directo, a un secado con tornillos de vapor. ¿Ya? Una vez seca la materia prima, se hace un proceso de selección, porque el producto puede ser comercializado en pellet o en saco. ¿Ya? Entonces, después del proceso se muele y se seleccionan por tamices. Ya también es posible diferenciar calidades por el tamiz. La mejor calidad se concentra en los finos, ¿cierto? Y se envasan distintos tipos, prime A, prime B, ¿cierto? Distintas granometrías también se van dando, o en pellet. El tema de la calidad biológica es súper relevante en todos los puntos del proceso. ¿Ya? Hay cultivos de bacterias que pueden generar alguna descomposición de la materia prima, entonces el control de calidad es súper riguroso para determinar también el tipo de materia prima. ¿Ya? Los niveles de colonias bacterianas se miden en la línea de pescado y también la miden como producto, ¿ya? Entonces te pueden castigar el precio si es que tiene mucho tiempo, está descompuesto, ¿ya? Pero se vende igual, la compran a un precio distinto. Y el otro punto relevante es la capacidad de autoignición de la línea, ¿ya? A los cuales, como es materia viva, ¿cierto? Esto se puede producir sobre 40 grados. ¿Ya? Entonces, todas las etapas, imagínense que ustedes están secando, están cociendo, están en altas temperaturas, con el riesgo de autoignición de la línea de pescado. De hecho, alguna vez me tocó ver un incendio en un silo a la salida del secador, ¿cierto? Porque se empezó a tapar el tornillo, se fue achicando el diámetro, ¿cierto? Llegó un momento tal en que el silo se empezó, o el ciclón en realidad, se empezó a subir de nivel, llegó al contacto con la temperatura saliente del secador y empezó el incendio. ¿Ya? Entonces, ese es a grandes rasgos el proceso de la línea de pescado. El tema de eficiencia energética es muy relevante, muy bonito en esta planta, porque hay distintas etapas que consumen calor, ¿ya? La pelletizadora, el secador, la cocción, la planta evaporadora. ¿Ya? Entonces hay un suministro de vapor generalmente hacia toda la planta, y ahí uno empieza a hacer ingeniería. Por ejemplo, ¿es mejor un sistema distribuido, un sistema central distribuido, o tener fuentes de calor en cada una de las etapas de las plantas? Entonces, ahí uno tiene que utilizar economías de escala para ir viendo qué es lo más conveniente. ¿Ya? Cuando hay un cambio tecnológico también, ¿cómo se va haciendo? Cuando pasaron de secadores a fuego directo a secadores a vapor, la calidad de la materia prima cambió, ¿ya? El material cambió de densidad. Entonces hubo un cambio no solamente en el proceso tecnológico del secado, sino que también afectó a los envases, a la pelletizadora, ¿cierto? Al consumo de energía. Hubo que hacer un cálculo entre si era más conveniente el vapor o el combustible, porque los niveles energéticos de consumo cambiaron, porque la eficiencia de los equipos cambiaron, ¿ya? Entonces eso es lo que me acuerdo, don Patricio. Estamos hablando de hartos años para atrás. Y no son tantos años, ¿no? Bueno, yo les conté de que él trabajaba aquí a cargo de esto, yo era
asesor junto con Gerardo Riquelme, un profesor que trabajó en el departamento, y nos dedicábamos a hacer asesoría de esto, y en esa época, 1986, ustedes no habían nacido, hacíamos control por computador de este equipo. Yo no quise decirlo. 1986, ¿ya? Este secador lo diseñamos y por suerte no lo construimos, pero cuando lo hicieron funcionar, se incendió. ¿Ya? Así que uno dice, no, siempre cuenta las cosas. No, no se incendió. Yo no fui responsable porque no quisieron que supervisáramos el asunto, pero desde el punto de vista del diseño debiéramos haber considerado la mala operación que provocó el incendio porque se autocombustió, no la harina. Bueno, ya ustedes escucharon una introducción, y esto que está acá, ¿cierto? Representa representa lo que de alguna manera le acaba de contar Fernando. Y esto es un diagrama de caja. ¿Sí? Un poquito más y se vería entero. Ahí está. Entonces llega el pescado, ¿cierto? El pescado, cuando ustedes lo sacan, o sea, pasa de ser pesa pescado, empieza a descomponerse. Y eso se mide con lo que se llama el TBN, que es el T de total, B de volátil y N de nitrógeno volátil. Ya, si un pescado tiene más de 100 de TBN, realmente va a ser de harina de baja calidad. Entonces llega aquí, lo almacenamos, el olor es maravilloso, lo llevamos al cocedor donde lo sometemos a un calentamiento. Después, la zaranda que decía Fernando, yo me la estoy saltando, por eso hay equipo que me estoy saltando. Tengo la prensa, comprimo el pescado, sale un líquido aceitoso por acá, va una centrífuga que ahí se decante, y producimos aceite de pescado. El aceite de pescado, fuera de servir para hacer margarina, hoy día se comercializa, ¿cierto? La empresa, digamos, el grupo económico Agnellini en Arica tiene un proceso donde toman el aceite de pescado y compran aceite de pescado también en Perú y producen omega 3, ¿sí? Y lo exportan. Sale de la centrífuga algo esencialmente agua, ¿sí? Y que tiene algo de sólido. En la planta evaporadora evaporamos el agua, distintos sistemas de evaporación, ¿cierto? Unos con tubos largos, distintos equipos. El agua sale a la forma de vapor, 20, ¿sí? Va esta solución concentrada en sólido, se junta con esto y sale, ¿cierto?, el secador, la harina. ¿Ya? Ahora yo voy a, ¿cómo se llama?, achicar esto para poder trabajar en esto mejor. Ahí lo vamos a poner. Y ustedes pueden ver, y esto es lo que yo les estoy pidiendo, ¿cierto?, para la semana que viene, esta presentación, ¿cierto?, que tienen ahí, ustedes lo transformen en un diagrama de caja. ¿Sí? Aquí está la molienda, no la consideramos, aquí le agregan antioxidante, porque el antioxidante es para que no se combustione la harina, porque esta harina se cargaba en barcos de 30.000 toneladas de harina a granel, y eso se podía combustionar, entonces había que agregarle antioxidante. Bueno, entonces tenemos aquí el proceso que era el almacenamiento, el cocedor, la prensa, centrífugo, planta evaporadora, el secador, y este es el primer, ¿cierto?, concepto de documento de ingeniería que vamos a desarrollar. Y en este diagrama de caja ponemos las corrientes, a las corrientes les ponemos un número, ¿sí? Puede ser, ojalá sea correlativo, y típicamente uno le pone corrientes que son muy importantes en una numeración diferente. Aquí yo le puse 10, 20 y 30, ¿cierto? Aquí entra un pescado, un jurel, y el aceite del jurel sale por aquí, el agua que estaba en el jurel se fue por aquí, y la harina está acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿qué significaba el 10 y el 20? Son los productos, ¿ya? Hay un producto que es el aceite de pescado, por eso le puse 10. El nombre de corriente le puse 10. Lo quise destacar y le puse 10. 20 y 30. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, Profesor, ¿sí? en los diagramas de bloque no se requiere cuantificar lo que son los procesos, o sea, la cantidad de producto que pasa por cada una de las corrientes. Sí, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Ah, ya. ¿Ya?
Pero lo que quiero es que ustedes hagan un diagrama de caja. Si ese diagrama lo tenemos que agrandar después, no importa, pero es para que aprendamos. Entonces ahora, este es un documento, ¿cierto? Este documento se llama la matriz de las corrientes. Entonces aquí yo tengo el componente, el sólido, ¿cierto? De la proteína propiamente tal, la estoy llamando S. Un momentito, ¿ah? Después usted le sigue la línea al profe, pero cada una de estas líneas, además de la masa que pueda tener, aquí está la masa de sólido y la masa de agua, normalmente se anotan la sustancia relevante o que puede afectar la calidad del producto. En el caso del litio, obviamente tiene que ir el litio identificado en cada una de las corrientes del proceso, ¿ya? Aquí el aceite, porque es una etapa de separación previa y la harina con aceite no se comercializa. No, Patricio, está relleno, no. Ya. Entonces, si ustedes suman aquí me equivoqué, no suma 100, esto suma, sí suma 100, 17, 100, así está bien. Entonces, yo me dije, vamos a tener un pescado de 17% de sólido, 5 de aceite y 78 de agua. Vamos a poner 10.000 kilos, por lo tanto están entrando estos flujos particulares, ¿cierto?, que están acá. Y ahora lo voy a tratar de mostrar completamente. Para eso lo vamos a achicar un poquito. Ahí. Se achicó mucho, ya no se ven los números. Bueno, lo importante es que estamos siguiendo este camino, ¿cierto? Ustedes ven que el pescado estaba acá, lo calentamos, no le pasó nada, lo separamos, ¿cierto? Lo prensamos, va a salir líquido con aceite por aquí, sólido húmedo por allá, ¿cierto? El aceite lo pasamos por una centrífuga, sacamos el aceite, aquí tenemos la planta evaporadora, le sacamos el agua, juntamos este, ¿cierto?, concentrado, solución con un alto contenido sólido concentrado, típicamente 60%, y lo secamos en el secador. Entonces, el tema es que nosotros queremos realizar el balance de materiales de esto. Entonces ustedes pueden ver que aquí yo hice el balance de materiales, ¿sí? El balance de materiales, y están todas las corrientes con sus porcentajes y podríamos aprovechar inmediatamente aquí, ¿cierto? Voy a tomar esto que está acá, ¿sí? Lo voy a copiar aquí, ahí está, y esto que está aquí también lo voy a copiar, ahí está, voy a poner acá, lo voy a pegar. ¿Y qué creen ustedes que voy a hacer? Ahora voy a calcular los porcentajes. Estos van a ser porcentajes en peso. Para que ustedes tengan, ¿cierto?, un sentimiento de qué es lo que está pasando. Entonces, aquí tomo, ¿cierto?, el sólido que hay y lo divido, ¿cierto?, por el total. ¿Está bien? Y lo hago, ¿cierto? Lo hago y déjenme verificar una cosita. Está ahí. ¿Ya? Y ahora calculo el porcentaje. Ahí está. Y lo calculo por allá. Ahí está. Me imagino que ustedes son maestros del Excel y les quedó claro. Y ahí tengo los porcentajes. Y ahora le voy a subir, ¿cierto?, los decimales un poquito. Entonces voy a volver a pintar con amarillo esto que está aquí. ¿Sí? Y voy a volver a ponerle la grilla para que todos entendamos esto. ¿Sí? Nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, que el 10, ¿qué era 10? 10 era el aceite, 20 el agua, 30 la harina. Entonces vamos al 10. El 10, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien calculado el porcentaje? No, pues no está bien calculado el porcentaje. Te quedó pegado el de 32. Ahora sí. ¿Está? Y para que vean que lo chequeamos, lo sumamos, ¿cierto? Y sumamos desde la 35. ¿Ahí? ¿Ya? Y acá
lo sumamos para ver si efectivamente da 100% y está correcto. Entonces el 10 era el aceite. Entonces lleva un 3% de sólido, un 85,9% y un 13% de agua. Lleva bastante agua, pero ya vamos a aprender qué vamos a hacer. Después viene el agua que se va y tiene prácticamente pura agua, y la harina, ¿cierto? ¿Sí? Tiene un montón de agua. Entonces, ya este primer concepto, matriz de las corrientes, con su flujo, porcentaje, ¿cierto? Las composiciones, qué es lo que está pasando. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y ahora les voy a contar cómo lo hacemos. Esto se llama, lo vamos a bautizar, matriz de factores de separación. ¿Ya? Entonces, nos remontamos, ¿cierto?, al año 1970. ¿Sí? Estamos en el 1970. Ahora sí que se ve. Ahí está. Y los ingenieros en el mundo trataban de generar simuladores para poder resolver los balances de masa de energía. Y resulta que esto era súper complicado, porque imagínense en una refinería de petróleo, una torre que tiene 50 platos, que tiene 50 componentes, ya tenemos 2.500 ecuaciones, ¿cierto?, de balance masa, más las ecuaciones de balance energía, entonces, y además no lineal, era un tremendo problema. Entonces, ¿qué hicieron? En la Universidad de Carnegie Mellon, ¿cierto?, un profesor que se llama Westerberg, que escribió el libro de este curso, el que estamos haciendo, él es el que inventó esta cuestión, ¿cierto?, dijo, mira, una manera fácil de hacer esto, aproximada pero fácil, son los factores de separación. ¿Qué significa eso? Que la corriente 2, la corriente que entra a la prensa número 2, la 2, y va a salir la 3, aquí está la 3, y vamos a decir que por la 3 se va a ir el 90% al sólido, del aceite se va a ir el 2%, y del agua se va a ir el 90%. Oye, ¿y qué pasa en la corriente 4? El líquido que sale de la prensa, ¿cierto? Esto es un líquido que sale de la prensa. Vamos a decir que la corriente 5, esta que está aquí, que va a ir al planta evaporadora, se va a ir el 99% del, ¿cierto? La corriente 5 se va a ir el 99% al sólido. Pero dicen, ¿pero cómo? No, la gran mayoría del sólido va a ir a la 3. ¿Ya? Del aceite el 1%, ¿cierto? Y el agua el 90%. Y en la corriente 5, en la planta evaporadora, ¿cierto? En la corriente 20, perdón, entra a las 5 y sale a las 6. La corriente que va para acá, hacia aquí, en la corriente 6 se va a ir el 95% del sólido, el 99% del aceite y el 1% de agua. Estos números son los que se llaman los factores de separación. Ustedes en la termodinámica aprendieron que esto no puede ser 0 ni 100%, ¿sí? Porque hay un equilibrio. Pero lo podemos modificar. Ahora, entonces, ¿qué significa lo que hicimos recién? Bueno, ya está hecho el balance. Ahí está. Entonces, pero díganme cómo lo hizo. Bueno, cuando estamos frente a la corriente 3, esta corriente, lo paramos acá, y esta corriente dice, mire, aquí, multiplique, ¿cierto? La corriente 2, ¿sí? La corriente 2, E29, ahí está E29, multiplícala por O29, y vamos a ver quién es O29. Acá el factor de separación. Y si vamos para abajo, hacemos lo mismo. Multiplique la corriente de 2, o sea, la que está en la E, por el O30, que es este valor. Y después decimos, multiplique, ¿cierto? Para el agua, ¿cierto? Multiplique el E31 por el O31. Y así está. Bueno, ¿y qué hizo con la corriente 4? Bueno, con la corriente 4, ¿sí? Aquí está. La corriente 4, decimos, la corriente 4 es la corriente 2 es igual a la corriente 3 más la corriente 4. ¿Quién dijo que esto, que la masa no se perdía, permanecía constante? ¿Alguien se acuerda de la historia, no? Era Lavoisier. Fue Lavoisier. Y Lavoisier nació como aproximadamente 20 años antes que Napoleón. O sea que cuando Napoleón tenía 20 años ya era un personaje famoso, ¿cierto? Lavoisier tenía como 40 años, o sea, fueron coterráneos con Lavoisier. Y en esa misma época nació y vivió el francés que se fue a Estados Unidos y creó la DuPont, una gran empresa hoy día
de agroquímicos, pero en esa época una gran empresa de productos químicos. O sea, estamos de la época de Napoleón. O sea, estamos cerquita, no es, ¿cierto?, algo que lo descubrimos hace poco. Entonces, que la materia se conserva, ¿cierto? Viene un señor, un tal Albert Einstein, le dijo, mire, está equivocado. Entonces, pero como aquí no hay reacciones nucleares, entonces seguimos pensando que Lavoisier tenía razón. Entonces, entra la 2, sale la 3 más la 4. Entonces, como lo conocemos la 2, conocemos la 3 la determinamos con factores de separación, podemos calcular la 4, y ahí está. Entonces, ¿qué cosa es la 4? La 4 es la corriente 2, ¿cierto? E, 29, menos F, 29. Y así tenemos la 4. Y así lo hacemos, ¿cierto?, después con la corriente, ¿sí?, 5, ahí está, multiplicado por su factor de separación, ¿sí? La corriente 6, ¿sí? Y aquí tenemos las corrientes 10, 20 y 30, viendo la diferencia. Entonces, esto es los factores de separación. Los factores de separación ustedes lo estiman y después los vamos a ir perfeccionando. Pero algo que no puede pasar, o sea, que no nos podemos equivocar, ¿cuánto entra aquí? A ver, Gabriel, ¿cuánto entra aquí en la corriente 1? Gabriel. Sí, 1700 kilos. No, yo veo que entran 10.000 aquí, ¿no? En la corriente 1 entran 10.000. Ah, sí. ¿Y cuánto debiera salir entonces la 10 más la 20 más la 30? ¿Cuánto debiera salir? 10.000. Entonces voy aquí y lo sumo. ¿Sí? Aquí no se alcanza a ver, pero se los voy a sumar aquí al lado. Voy a decir que esto es igual a eso, más eso, más eso. Y suma 10.000. ¿Está bien? Este ejercicio lo van a hacer ustedes, no en esta etapa, en unas semanas más, para todos los componentes. ¿Sí? Y se tiene que cumplir y se van a dar cuenta que no es tan fácil. Aquí ustedes dicen, no, esto es elemental. No es elemental. Van a ver y se van a dar varias vueltas, digamos, hasta que el balance de materiales cierre. Es el primer punto, ¿cierto?, de entrega donde ustedes tienen que presentar un diagrama de flujo, más la matriz de las corrientes tiene que cerrar el balance de materiales. Profesor, Dígame. pero usted esa matriz de factores de separación, ese 90, 290, esos datos, ¿de dónde los sacó usted? ¿Cómo los determinó? Yo lo estimo. Yo lo estimo. Entonces te puedes dar cuenta que si nosotros miramos ahora acá lo que es harina, ¿cierto? Lo que es harina, aquí le voy a poner esto. Que lo tengamos claro. Aquí lo voy a poner. Se fija que sólido, la harina tiene apenas un 20%, 19%, y tiene cualquier cantidad de agua. ¿Sí? Entonces parece que los factores de separación no estaban buenos. Entonces, ¿dónde se está yendo el agua? Sigamos el agua. ¿Sí? Vamos con el agua. Entonces el agua es el último punto. ¿Cierto? Tenía un 78% en la salida de la 3. En la salida de la 3 lleva un 82%. Eso no está bueno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien o no? Entonces decimos que la 2 a la 3 está yendo el 90% de agua. No se puede ir tanta agua, vamos a decir que se va a la mitad. ¿Sí? ¿Está bien? Antes que haga eso, yo les voy a copiar este número que está aquí, para que ustedes lo vean, control copy, acá, control pegar, pero eso lo vamos a pegar con... Lo vamos a pegar como valores solamente. Pegar valores. ¿Ya? Ahí está. Y de nuevo para que se pueda ver. Acá. Listo. Entonces, ahí está. Nosotros vemos que, ¿cierto?, la harina no puede tener tanta agua. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, cuando estamos aquí en la prensa, en la 3, nosotros dijimos que se iba el 90% de agua. Vamos a decir que se va a la mitad. Entonces, de agua, ¿cierto?, teníamos antiguamente 20 y ahora tenemos 69. Entonces, la pregunta al millón es la siguiente. ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Yo, Daniel. Daniel. Daniel,
¿qué porcentaje crees tú que debiera tener la harina, más o menos? Entre un 2 a un 5%. ¿Usted qué hizo, don Fernando? Cero. Debiera ser bien seca, ¿cierto? Pero Sí. pongámosle un No, 5%. pero es una buena aproximación la que está dando Daniel. Sí. Pongámosle 5%, ¿sí? 5% está bien, sí. Entonces yo ahora voy a volver a iluminar todo esto. ¿Sí? Porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este número, ¿cierto? Que lo vamos a pintar con un colorcito distinto. ¿Sí? Ahí. Daniel, tú dices que esto quiere que sea 5%, ¿cierto? Y tú viste que está asociado a ese factor, ¿o no? ¿Sí? Daniel. Sí, profesor. Ya, entonces yo me voy a parar ahí. ¿Sí? Voy a ir a datos. Voy a ir a datos. Voy a ir a análisis de hipótesis. Le voy a decir buscar objetivo. ¿Qué quiero que ese número sea 5%? Eso fue lo que dijiste tú. 5%. ¿Y qué harías tú, Daniel? Daniel, Cambiaría el porcentaje de agua que es eso. factor de separación, ¿cierto? Correcto. ¿Qué me dice usted, don Daniel? ¿Ah? Usted fue el que me preguntó quién definía los factores de separación, ¿cierto? ¿No? Sí, Ya, pues. Ahí tiene la respuesta. La corriente 20 es pura agua. Pura agua. ¿La corriente 20 es pura agua? No. Veamos cuál es la 20. La corriente 20 es agua y la corriente 10 es aceite. Entonces deberíamos tener altas concentraciones de agua y altas concentraciones de aceite. La 10 es aceite, ¿cierto? Aceite es esta, y tiene apenas un 38%. Entonces, ¿de qué depende, ¿cierto? ¿De qué depende el aceite que se va por aquí? Bueno, entra la 4 y sale la 5. Entonces, miremos qué es lo que está pasando. Entra la 4 y sale la 5. En la 5 esperamos llevar el agua. ¿Sí? ¿Sí o no? sí, correcto. Entonces habría que tratar de que se vaya aún más agua. Entonces pongámosle 99. ¿Sí? Correcto. Aquí, este número que estaba ahí, bueno, ya pasó a ser 13, ¿sí? Y el aceite te subió a 85. Entonces tú, ¿cierto? Te gustan los juegos de computador, le pusiste 99,99, ¿sí? Y ahora el aceite es 98,1. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿No hay preguntas ni dudas? Ahí hay dos datos que tienen que buscar en este, como mencionaba, en el estudio de mercado, y un estudio de mercado útil para el diseño, que son las especificaciones del producto y de la materia prima. Entonces esas son las dos condiciones que te encuadran lo que entra y lo que sale, y todo el resto al interior se va trabajando con estos factores de separación. Y si tienen reacciones químicas, eso se favorece porque ahí tienen constantes, moles que entran, moles que salen, etc. Entonces, siguiendo lo que comentaba Fernando, aquí están las especificaciones de la materia prima y aquí están las especificaciones de los productos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profesor, muchas gracias. Bueno, ¿cierto? Como todos somos sansanos, a alguien se le diera ocurrir, profe, ¿y qué pasa si yo esta corriente que está aquí la saco para acá, ¿cierto? Lo voy a copiar control, copy, pegar, le voy a esto arriba. Y
esto que está saliendo aquí, yo lo alimento al cocedor. ¿Está bien? Lo reciclo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces ustedes me van a decir, ah, profe, entonces ahí el sistema no va a ser tan fácil, porque usted va calculando hacia adelante, ahora tiene un reciclo. ¿Y qué hace el Excel cuando calcula? Me van a decir que no saben Excel. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir algo, no? ¿A qué se refiere con la pregunta? Yo en el Excel puedo poner un reciclo. Están viendo la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Que dice ahí, habilitar cálculo iterativo. Yo podría hacer que el Excel, ¿cierto?, iterara y me resolviera el balance de materiales, y este reciclo que yo puse, ¿cierto? Este reciclo que yo puse aquí, lo va a hacer solo el Excel. ¿Ya? Entonces, así de poderosa esta herramienta. Yo con los factores de separación hago mi balance de materiales, y si llegara a tener un reciclo, lo incluyo, y de esa manera, ¿cierto?, le digo al Excel que lo haga, itere, y lo va a resolver. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, profe. No, bro. Entonces, con esto vamos a terminar. Tienen claro para la semana que viene diagrama de bloque con un balance material con factores de separación absolutamente aproximado, muy aproximado, ¿cierto? Pero es para que ustedes se entrenen en la técnica. Profesor, ¿Mm? como grupo, también le queríamos hacer una serie de preguntas con respecto a los alcances de nuestro proyecto, ¿Cuál es tu proyecto? el de producción de hidrógeno solar. Ya, dime. Lo que pasa es que queríamos saber si es que la planta de pretratamiento de agua o la fuente de agua que vamos a tener y la planta fotovoltaica la tenemos que diseñar también nosotros, o solo nos enfocamos en el proyecto de la producción de hidrógeno en sí. Son las 4 de la mañana. Tienes una hija. Sube a tu camioneta y llega al hospital porque trabaja en Chuquicamata. El médico dice, ya dije aquí a la niña, y le dice, ¿sabe qué? Yo soy experto broncopulmonar. Y la niña tiene una apendicitis. ¿Qué harías tú? Tú eres el médico, tú tienes que resolverlo todo. Pero entonces tú me decís, pero es que es mucha pega. No, si no se trata, tú tienes que confiar en el criterio de Fernando, de Irene y mío para dimensionarte el trabajo. De hecho, Fernando te dijo, las horas a dedicarse son las horas que se supone que se dedican al ramo, nada más. Para que entendamos bien, ¿cierto? Los cálculos que la universidad hace es que por cada crédito, Santa María, uno multiplica por 3. Uno debería dedicarle 3 horas, ¿sí? Por 3. Entonces, lo que tú tienes que considerar, ¿cierto? Y tu propuesta que tiene que venir la semana que viene es decir, mire, este es el proyecto de nosotros, y lo que está fuera del proyecto se llama límite de batería, es una traducción directamente del inglés, el inglés es battery limits, y lo tradujeron como límite de batería. Entonces, físicamente, ¿eso qué significa? ¿Sabe lo que es un flancho, no? Daniel, ingeniero Daniel Jara, ¿sabe lo que es un flancho? No mucho, pero no me acuerdo. Ah, pues Daniel. ¿Me ves la mano, sí? ¿Ves la mano? Esta es la cañería. Y aquí se pone, ¿sí?, un círculo que tiene un hoyo por donde está acá. Ese círculo lleva hoyitos donde van los pernos. Esto se llama flanche. ¿Sí? Flanche. Entonces tú dices, mi límite de batería es el flanche de suministro del agua. ¿Sí? Mi límite de batería, ¿cierto?, es el lugar donde hago la conexión eléctrica. ¿Sí? Eso lo tienes que definir. ¿Estamos? No, profesor, muchas gracias. Aprendimos dos cosas. Uno, lo que es límite de batería, y lo que es un flanche para ingeniero. ¿Sí? Los sanzanos hacemos cosas, no andamos vendiendo pomás, ¿está bien? ¿Sí?
Saque profesor. una foto al lado de un flanche para que. ¿Ah? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, yo igual tengo una consulta sobre el proyecto de nosotros, que es la Ya. fundición de cobre. Ya. En nuestro caso nos guiamos de la planta y buscamos hacer un balance de masa sobre eso, porque nuestro proyecto que es de transición energética tendríamos que fijarnos más en lo que es las corrientes de energía, ¿no es verdad? Sí, pero la energía está asociada a la masa, ¿cierto? FC sub P delta T, ¿o no? Claro, Entonces, tienen que hacer ese balance. Entonces tú me decís, ya, ¿para qué lo hago? Cobre, fierro y azufre. ya. Y la Listo, composición te la doy yo después, digamos, ¿sí? La Irene te va a dar cuál es la composición típica de un concentrado para que tú la veas. ¿Sí? ya listo, profesor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces les repito, semana que viene, diagrama de bloque y el balance con factor de separación en forma aproximada para que ustedes muestren que saben la técnica. Va a haber otra competencia, ¿sí? Y vamos a avanzar, ¿cierto? En migrar ahora el balance de materiales con otra expectativa. La expectativa se las voy a mostrar al tiro para que no, que fue algo que dijo Fernando, que es muy importante. Miren, yo ahora voy a tomar las corrientes, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la voy a copiar acá abajo. ¿Sí? 1, 2, nada más que por razones, digamos, para que se vea bien el gráfico, ¿sí? Para que se vea bien el gráfico. La corriente 7 es la 10, etc. Y aquí voy a copiar, ¿cierto? Y aquí voy a copiar el porcentaje de sólido. Es el porcentaje sólido en el pescado y en las distintas corrientes. ¿Está bien? Y ahora voy a hacer un gráfico. ¿Sí? Voy a hacer un gráfico. Insertar. Gráfico, no sé dónde lo tengo. Gráfico. Ahí está el gráfico. Voy a agrandar. Y este gráfico lo voy a hacer de nuevo, mejor lo voy a eliminar. Lo voy a hacer insertar. Poner eso. Acá. Insertar. Y voy a ocultar. ¿Qué nos dice este gráfico? Este gráfico nos dice, mire, en la primera etapa usted entró con un 17% de sólido, siguió con 17%, después subió, ¿sí? Y esa era la línea que nos llevaba, esta era la prensa, aquí está la prensa. Este es el líquido, ¿cierto?, de prensa, pasamos por la centrífuga, se concentró en la evaporación, ¿está bien? ¿Sí? Aquí está el agua que estamos sacando, y este es el producto final. Entonces este es el seguimiento, aquí tienen el proceso, tienen las etapas del proceso, cocedor, prensa, centrífuga, evaporación, secador. Entonces ahora imagínense que esto fuera no sólido, fuera oro. Estamos procesando oro, una mina de oro. Entonces a mí me interesa saber cómo el oro, ¿cierto?, se empieza a concentrar o se empieza a perder. ¿Sí? Entonces, ese es un potencial muy, muy relevante que tiene. Yo puedo seguir aquí el sólido, puedo seguir el aceite. Entonces veo cómo se va concentrando. Yo debiera esperar que se fuera concentrando. ¿Ok? Entonces ahora hagámonos la siguiente pregunta y con esto vamos a terminar. ¿Cuánto sólido metimos? Ahí está. Lo que entra, ¿sí? Lo que entra de sólido, que es la proteína, lo que a mí me interesa, está ahí. ¿Cuánto sólido sale? ¿Cuánto sólido sale? Aquí, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuál es la eficiencia? ¿Sí?
Esto es mentira, nunca ha sido un 99, pero eso es lo que dice los cálculos que hicimos, digamos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, lo que entra, lo que sale. Lo que sale, digo, lo que entra, ahí está el 99. Esto no significa que el balance de masa no se está cumpliendo. Significa que pusimos materia prima y el producto que fue a la venta, lo que es producto, ¿cierto? Estamos teniendo eso. Eso es. ¿Está bien? Les repito, cualquier cosa, ya tengo claro, con lo que me explicó, me pidieron, ¿cierto?, que tengo que dar la composición del concentrado de cobre que va a entrar en la fundición, y repetirles que Irene va a fijar una clase de plantas de ácido sulfúrico. Eso es. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Consultas, comentarios? ¿No? Profe, Dime, profe, dime. Javier, lo que pasa es que en los entregables dice contexto industrial y operaciones unitarias. Tenemos que describir como el resto de las empresas que también procesan, ¿o a qué se refiere con contexto industrial? Como ¿En qué tipo de específicamente. industria, en qué tipo de industria estás tú? Ah, es lo mío Sí, de de tu la... industria, de qué depende, cuáles son las cosas. A ver, ya que lo hiciste, pues. ¿La energía para ti es importante o no? Tenemos procesos que ocupan energía, sí. ¿Cómo que es la clave de la energía? Se te corta la luz, que sonó toda la arveja y se pudrió todo. Sí, pues. O sea, es súper importante, pues. Entonces yo tendría que tener Ujú. generadores para tener un respaldo dentro de la empresa, para mantener el frío de las cámaras de frío, mantener el frío de tus túneles de congelamiento, tu IQS, ¿o no? Ujú. O sea, tienes una dependencia en energía súper, súper importante, pues. Entonces a eso se refiere el contexto industrial. Esta empresa la vamos a poner en tal parte y pueden haber estas cosas, y, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Gracias. Y espérate, pues, espérate. Oye, Ujú. era, cuando yo, dentro de tu planta van a haber líquido, digamos, probablemente van a haber líquido. ¿Cómo va a diseñar? Sí, ¿Va a poner un codo? El piping va a haber un codo, ¿no? para... pero habría mucha pérdida de carga. No, 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 pues viene una cañería, llega a un lugar y tiene que doblar. ¿Tú le vas a poner un codo? ¿Qué le vas a poner? Mm, Ah, No estoy segura. alguien que te ayude, a ver el nombre de alguien de tu grupo. El Mati, Mati. Mati, Matías Gasituda. Profesor, que viene una cañería, ¿cierto? Y dobla, y tú le pondrías un codo, ¿o qué harías? no estoy seguro de si eso sea muy seguro porque Ya viene estamos el chamullo, chamullo. Matías, ¿sabes qué? No te voy a hacer este ejercicio porque nos va a demorar mucho. Cuando termine la clase, ¿cierto? Y la jefa Javiera los va a mandar a que todos vayan donde está el lavamanos de usted y le pasan la mano y van a encontrar que es suave. ¿Por qué es suave? Para que no se depositen bacterias. Si fue el lavamanos que tú tienes, la tina que tú tienes, tuviera rugosidad, ahí se quedaría la bacteria y tendrías una población de bacterias en el baño maravillosa. Y si tú tienes una cañería, ¿cierto? No le vas a poner un codo, porque se habla de diseño sanitario, le va a poner una curva, de tal manera que en ninguna parte la velocidad cambie bruscamente donde se pueden depositar sólidos y pueden crecer bacterias. Entonces Javiera Jefa aprendió dos cosas hoy día. Una, que la electricidad es clave. Y la segunda, que tiene que tener diseño sanitario. Javiera Jefa. Sí, profe. ¿Te quedó Aprendí claro, dos no? cosas. Ujú. Entonces, ya te quedó claro que te voy a preguntar qué es diseño sanitario la semana que viene, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya. sí. Y usted, don Gabriel, que se ríe aquí, que yo lo veo como se ríe. Oiga, don Gabriel, ¿qué sabe usted de inversores? ¿Los paneles solares generan corriente alterna, corriente continua? Corriente continua. ¿Y el electrolizador necesita corriente continua, corriente alterna?
entiendo que continúe. Verifíquelo, pues. ¿Ah? Verifíquelo. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, muchas gracias. Hasta luego, profe. Vamos así, vamos muy bien. Chao.